Hola, soy Triana Rivas y esta demo muestra la manera de trabajar en WLAyout++. La herramienta soporta el prototipado de baja fidelidad y permite trabajar con prototipos de alto nivel. Por tanto, la primera decisión será el nivel de fidelidad con el que vamos a trabajar. Para ello vamos al menú File, seleccionamos la opción New y en este cuadro de diálogo elegimos el nivel de fidelidad deseado. Vamos a comenzar diseñando un prototipo Low Fidelity similar al que podría ser dibujado a mano alzada en lápiz y papel. Pulsamos OK y ya podemos comenzar el prototipo. El primer elemento a insertar siempre va a ser una screen que actuará como contenedor del resto de screen áreas en la pantalla. A continuación, y dentro de la screen previamente dibujada, vamos insertando las screen áreas que consideremos oportunas. Durante este proceso será muy útil contar con la métrica definida por Constantin, Layout Uniformity. Layout Uniformity se define mediante esta fórmula y en ella intervienen los parámetros que vemos aquí. Aquí nos está indicando que tenemos dos componentes en nuestro diseño, con dos anchuras distintas, con una única altura, con dos alineaciones izquierdas distintas, con una única superior, con dos derechas distintas y con una única inferior. En función de estos parámetros se computa la métrica que nos da un valor del 75% actualmente. Pero si continuamos modificando nuestro diseño, los parámetros involucrados en dicha métrica van a ir modificándose y por tanto el valor del Layout Uniformity quedará actualizado. Por ejemplo, si decidimos que nuestro prototipo sea de esta manera, vemos un valor de Layout Uniformity del 70,8%. Aquí se nos presenta el resultado correspondiente a la evaluación, es decir, en él nos está indicando que la estructura que hemos dado a nuestro diseño es bastante correcta. Es decir, no es nada caótica, pero tampoco es demasiado perfecta. Por tanto, podemos proseguir nuestro diseño. El siguiente paso será incluir las funcionalidades de baja fidelidad a cada una de las screen áreas. Para ello será muy útil disponer de la métrica definida por WLAyout, que nos indica el valor porcentual destinado a cada una de las funcionalidades existentes. De esta manera, aquí podríamos situar, por ejemplo, un logo, seguramente con una imagen. Aquí podríamos poner otra imagen, quizá algún relleno. Este sería el típico menú de navegación. Aquí podríamos añadir texto. Esto podría ser otra imagen y aquí un formulario. Como vemos, a medida que hemos ido modificando el diseño, la métrica ha quedado totalmente actualizada y aquí se nos presentan los valores porcentuales finales. La herramienta nos presenta el gráfico en forma de tarta, pero también en forma de barras, seleccionando la pestaña requerida. Además, nos permite visualizar el gráfico en un tamaño maximizado, con el objetivo de evitar que personas que pudieran tener dificultades visuales tuvieran problemas a la hora de visualizar los resultados. Una vez tenemos disponibles estos datos, podemos solicitar la evaluación del diseño. La evaluación se realiza por defecto en función de los criterios establecidos en su guía por la Asociación Interacción Persona-Ordenador, pero en cualquier momento el usuario, en función del tipo de páginas con las que vaya a tratar, puede establecer los suyos propios. En este momento estamos viendo, por ejemplo, que espacios sin utilizar tenemos el 20%, es un resultado bastante bueno. Pero, por ejemplo, el tener un 25% en imagen se aleja bastante de lo ideal, es decir, hemos destinado demasiada imagen a nuestro diseño, y esto no es correcto. Así podríamos seguir visualizando todas las métricas. Como digo, el usuario puede establecer en cualquier momento los datos que él crea oportunos para realizar la evaluación. Por ejemplo, podría decir que él desea un 50% de espacio sin utilizar. Ahí lo establecemos. Un 10% de imagen. Así sucesivamente. Al pulsar el botón Change, toda la evaluación se realizará en función de los nuevos criterios. Además, la herramienta nos proporciona la posibilidad de visualizar los datos de una manera mucho más detallada. Aquí tendríamos para cada una de las funcionalidades existentes el área que ha ocupado cada una de ellas, el porcentaje que supone este área con respecto al total, el valor ideal que o bien la herramienta WLAyout++ tiene por defecto o bien el que haya establecido el propio usuario, y la diferencia entre el porcentaje real utilizado y el valor ideal esperado, y por tanto el resultado de la evaluación. Una vez tenemos el prototipo Low Fidelity, podemos pasar a solicitar la especificación UCI XML correspondiente.
Aquí se nos está mostrando una representación gráfica correspondiente a la especificación. Como vemos, este es el container, se correspondería con la screen. Cada uno de los componentes serían las correspondientes screen áreas y dentro de cada componente, como vemos, están las facetas. Por ejemplo, este tendría 2 de salida. Serían los correspondientes a la imagen y al logo. Así sucesivamente. Este tendría otro de salida, este sería de navegación, etc. Si el usuario desea visualizar de forma directa el código UCI XML, puede solicitarlo de esta manera y automáticamente se lanzará la aplicación WordPad con la especificación. Aquí tendríamos, por ejemplo, Abstract Container sería el correspondiente a la screen, Abstract Individual Component correspondería a cada una de las screen áreas y dentro de cada Abstract Individual Component tenemos las distintas facetas presentes, por ejemplo aquí 2 de salida, etc. La herramienta nos permite almacenar el código UCI XML generado o también salvar la representación gráfica en formato gráfico. Una vez hemos trabajado con las funcionalidades de baja fidelidad, vamos a trabajar con los roles que Nielsen definió en su guía. Para ello sería conveniente disponer de las métricas denominadas como Nielsen. En este momento estamos visualizando las 3 al mismo tiempo, pero podríamos dejar únicamente Nielsen, que es con lo que vamos a trabajar ahora. Nos está diciendo que todavía no tenemos ningún rol asignado, por tanto sin utilizar hasta el 100% y todo lo demás el 0%. Si comenzamos a asignar los roles, el logo actuaría de bienvenida e identidad del sitio. Aquí hemos dicho que íbamos a poner algún relleno. Esto sería correspondiente a navegación. El texto sería un contenido de interés. Aquí podríamos poner una publicidad. Y este formulario podría actuar de autopromoción. Como vemos, a medida que hemos ido asignando los roles, el gráfico ha quedado totalmente actualizado y lo tenemos disponible de la misma manera que en el caso anterior, en formato de tarta, en formato de barras, de una forma maximizada y de una forma mucho más detallada. Asimismo, se permite solicitar la evaluación del diseño para cada uno de los roles. La evaluación se sigue realizando con los criterios base Will.i.out++, pero pueden modificarse en cualquier momento. Una vez hemos finalizado nuestro prototipo, podemos pasar a guardarlo para tenerlo disponible en futuras ocasiones. A continuación, podemos pasar a realizar el análisis sobre un prototipo de alta fidelidad. Para ello, volvemos a ir al menú File, New y seleccionamos la fidelidad High. Buscamos la página web con la que queremos trabajar y una vez pintemos la screen area, esta quedará cargada con la imagen seleccionada. Como vemos, el gráfico ha quedado actualizado, ahora mismo volvemos a tener el 100% sin utilizar y no tenemos ningún rol asignado. Podemos visualizar la métrica de Constantine, la de Will.i.out aquí no tiene sentido ya que no vamos a utilizar funcionalidades de baja fidelidad y podemos pasar a realizar el análisis. Toda esta parte estaría actuando de bienvenida e identidad del sitio. Aquí tendríamos un pequeño menú de navegación. Toda esta parte de aquí sea la correspondiente a contenido de interés, ya que son las noticias del día. Esto de aquí sería publicidad y patrocinio. Y prácticamente toda la parte derecha sería navegación para el sitio web. Aquí tenemos algunos datos de interés, por tanto, contenido de interés. Y quedaría un espacio aquí para autopromoción. Como vemos, de esta manera tan rápida y sencilla, hemos conseguido realizar el análisis y aquí tenemos presentados todos los resultados para cada tipo de error. Se ha realizado la evaluación en función de los criterios base, pero podemos modificar. La fórmula de Layout Uniformity nos ha dado un valor del 64,3% para este caso, lo cual nos está indicando mediante este icono que es un resultado bastante bueno, es decir, la estructura de la página es bastante correcta. Además, podríamos guardar de la misma manera que en el caso anterior.
el prototipo construido para tenerlo disponible en futuras ocasiones. La diferencia es que en este caso la extensión que le asigna es .high, anteriormente era .low. WiLayout++ provee además una ayuda bastante exhaustiva para resolver cualquier tipo de duda que pudiera presentarse. La ayuda ha sido realizada en inglés para lograr esa afinidad con el WiLayout original. Aquí tenemos una pequeña introducción y en este menú tenemos disponible cómo realizar cada tipo de tarea posible en WiLayout++. Por ejemplo, cómo crear un nuevo prototipo, cómo crear una screen, cómo crear una screen area, cómo añadir una nueva funcionalidad, etc. Como vemos, todo está bien especificado por pasos para que resulte lo más sencillo posible. Aquí tenemos todo lo correspondiente a gestión de ficheros y en esta sección se han añadido dos ejemplos para lograr introducir a usuarios inexpertos en tareas de prototipado. Una vez realizado un recorrido por las funcionalidades ofrecidas en WiLayout++, se observa la potencia de la herramienta al integrar en el mismo entorno las tareas de prototipado, el cálculo de métricas a medida que se modifica el diseño, la evaluación de dichas métricas según criterios establecidos por la propia asociación de interacción persona-ordenador o bien por criterios propios, y la generación automática de la especificación UCI XML correspondiente a los prototipos construidos.